Vía Crucis, también llamado Estaciones de la Cruz, Camino de la Cruz y Vía Dolorosa. Estos nombres se utilizan para denotar ya sea una serie de imágenes o cuadros que representan ciertas escenas de la pasión de Cristo, cada uno correspondiente a un incidente en particular, o la forma especial de devoción relacionada con tales representaciones. Tomada en el primer sentido, las estaciones pueden ser de piedra, madera o metal, esculpidas o grabadas, o pueden ser simplemente pinturas o grabados. Algunas estaciones son valiosas obras de arte, como por ejemplo las de la Catedral de Amberes, que han sido muy copiadas en otras partes. Por lo general están alineadas alrededor de las paredes de una iglesia, aunque a veces se encuentran al aire libre, sobre todo en las carreteras que conducen a una iglesia o santuario. En los monasterios se colocan a menudo en los claustros. La construcción y el uso de las estaciones no se generalizaron en absoluto antes del final del siglo XVII, pero ahora se encuentran en casi todas las iglesias. Anteriormente su número variaba considerablemente en diferentes lugares, pero la autoridad ahora prescribe 14, las cuales son los siguientes: 1. Cristo es condenado a muerte. 2. Jesús es cargado con la cruz. 3. Su primera caída. 4. Se encuentra con su Santísima Madre. 5. Simón de Cirene es obligado a cargar la cruz. 6. La Verónica limpia el rostro de Cristo. 7. Su segunda caída. 8. Su encuentro con las mujeres de Jerusalén. 9. Su tercera caída. 10. Jesús es despojado de sus vestiduras. 11. Su crucifixión. 12. Su muerte en la cruz. 13. Su cuerpo es bajado de la cruz. Y 14. Es colocado en el sepulcro. El objeto de las estaciones es ayudar a los fieles a hacer en el espíritu, por así decirlo, una peregrinación a las principales escenas de los padecimientos y muerte de Cristo, y esta se ha convertido en una de las devociones católicas más populares. Se lleva a cabo mediante el paso de una estación a otra, recitando ciertas oraciones en cada una y con la devota meditación en los diversos incidentes en turno, puesto que el camino de la cruz, hecho de esta manera, constituye una peregrinación en miniatura a los lugares santos en Jerusalén. El origen de la devoción puede remontarse a la Tierra Santa. La Vía Dolorosa en Jerusalén, aunque no se le llamaba por ese nombre antes del siglo XVI, fue marcada con reverencia desde los primeros tiempos y ha sido la meta de piadosos peregrinos desde la época de Constantino. La tradición afirma que la Santísima Virgen solía visitar a diario las escenas de la Pasión de Cristo, y San Jerónimo habla de la multitud de peregrinos de todos los países que visitaban los lugares santos en su día. Sin embargo, no hay evidencia directa de la existencia de cualquier forma establecida de la devoción a esa fecha temprana, y hay que destacar que Santa Silvia, c. 380, no dice nada acerca de ello, a pesar de que ella describe minuciosamente todos los otros ejercicios religiosos que vio practicar allí. El deseo de reproducir los lugares santos de otras tierras, con el fin de satisfacer la devoción de los que están impedidos de hacer la peregrinación real, parece haberse manifestado desde una fecha muy temprana. En el monasterio de San Estéfano en Bolonia, ya para el siglo V, San Petronio, obispo de Bolonia, había construido un grupo de capillas conectadas que estaban destinadas a representar los santuarios más importantes de Jerusalén, y en consecuencia, este monasterio llegó a conocerse familiarmente como estas. Tal vez pueden ser consideradas como el germen del que más tarde se desarrollaron las estaciones, aunque es bastante seguro de que nada de lo que tenemos de alrededor de antes del siglo XV pueda llamarse estrictamente un Vía Crucis en el sentido moderno. Es verdad que varios viajeros que visitaron la Tierra Santa durante los siglos XII y XIV mencionan una vía sacra, es decir, una ruta establecida que conducía a los peregrinos, pero no hay nada en sus relatos que identifique esto con el Vía Crucis, tal como la entendemos, incluyendo lugares de parada especiales con indulgencias adjuntas, y, después de todo, dichas estaciones deben ser consideradas como el verdadero origen de la devoción como ahora se practica.
No se puede decir con certeza cuándo se comenzó a otorgar tales indulgencias, pero es muy probable que se deban a los franciscanos, a quienes se les confió la custodia de los santos lugares en 1342. Menciona las siguientes estaciones a las que se le adjudicaron indulgencias: el lugar donde Cristo encontró a su Santísima Madre, donde habló con las mujeres de Jerusalén, donde encontró a Simón de Cirene, donde los soldados echaron suerte sobre sus vestiduras, donde fue clavado en la cruz, en la casa de Pilato y en el Santo Sepulcro. Análogo a esto cabe mencionar que en 1520 León X concedió una indulgencia de 100 días a cada una de un conjunto de estaciones esculpidas que representan los 7 dolores de Nuestra Señora, en el cementerio del convento franciscano de Amberes, pues la devoción relacionada con ellas era muy popular. El primer uso de la palabra estaciones, tal como se aplica a los acostumbrados lugares de parada en la vía sacra, en Jerusalén, se encuentra en la narración de un peregrino inglés, quien visitó Tierra Santa en 1458 y nuevamente en 1462, y que describe la forma en que era la costumbre entonces de seguir las huellas de Cristo en su doloroso viaje. Parece que hasta ese momento había sido la práctica general el comenzar en el Monte Calvario y proceder desde allí, en dirección opuesta a Cristo, para marchar hacia la casa de Pilato. En la primera parte del siglo XVI, sin embargo, la manera más razonable de atravesar la ruta, comenzando en la casa de Pilato y terminando en el Monte Calvario, había llegado a ser considerada como más correcta, y se convirtió en un ejercicio especial de devoción completo en sí mismo. Durante los siglos XV y XVI, se establecieron varias reproducciones de los lugares santos en diferentes partes de Europa. El beato Álvarez, en 1420, a su regreso de Tierra Santa, construyó una serie de pequeñas capillas en el convento dominico de Córdoba, en las que se pintaron las principales escenas de la Pasión según el modelo de estaciones separadas. Casi al mismo tiempo la Venerable construyó un conjunto similar de estaciones en su convento en Mesina. Cerca de la misma fecha, siendo estos dos últimos en las encomiendas de los caballeros de Rodas, los de Nuremberg, que fueron tallados, así como algunos de los otros, consistían de 7 estaciones, conocidas popularmente como las 7 caídas, porque en cada una de ellas se representa a Cristo como realmente postrado o hundido bajo el peso de su cruz. En varios de estos primeros ejemplos se hizo un intento, no solo por duplicar los lugares más sagrados de la Vía Dolorosa original en Jerusalén, sino también por reproducir los intervalos exactos entre ellas, medidos en pasos, para que la gente devota pudiera cubrir exactamente la misma distancia como lo habrían hecho si hubieran hecho la peregrinación a Tierra Santa. Y algunos de los otros visitaron Jerusalén con el propósito expreso de obtener las medidas exactas, pero, por desgracia, aunque cada uno reclamaba estar en lo correcto, hay una divergencia extraordinaria entre algunos de ellos. En cuanto al número de estaciones, no es nada fácil determinar cómo llegó a fijarse la totalidad de 14, ya que parece haber variado considerablemente en diferentes momentos y lugares. Y, naturalmente, con un número variable los incidentes de la Pasión conmemorados también variaban en gran medida. El relato, escrito a mediados del siglo XV, da 14, pero solo 5 de ellas corresponden con las nuestras, y de las otras, solo 7 están remotamente relacionadas más o menos con nuestro Vía Crucis, a saber, la casa del rico, la puerta de la ciudad a través de la cual Cristo pasó, la piscina probática, la escuela de la Virgen y las casas de Herodes y de Simón el Fariseo. Cuando Romanet visitó Jerusalén en 1515 con el propósito de obtener detalles correctos para su conjunto de estaciones en romanos, 2 frailes allí le dijeron que debía haber 31 en total, pero en los manuales de devoción publicados posteriormente para el uso de los que visitan estas estaciones se dan variamente como 19, 25 y 37. Así que parece que incluso en el mismo lugar el número no estaba determinado muy definitivamente. Un libro titulado
escrito por un tal Adriconio y publicado en 1584, da 12 estaciones que corresponden exactamente con las primeras 12 de las nuestras. Y algunos consideran que esto apunta en forma concluyente al origen de la selección particular posteriormente autorizada por la Iglesia, especialmente puesto que este libro tenía una gran difusión y fue traducido a varios idiomas europeos. No podemos decir con certeza si esto fue así o no. En cualquier caso, durante el siglo XVI, en los Países Bajos se publicó una serie de manuales de devoción que daban oraciones para ser recitadas al hacer las estaciones, y algunas de nuestras 14 aparecieron en ellos por primera vez. Pero mientras esto se hacía en Europa en beneficio de aquellos que no podían visitar la Tierra Santa, romanos, o una de las otras reproducciones de la Vía Dolorosa, parece dudoso que, incluso hasta el finales del siglo XVI, hubiese alguna forma establecida de la devoción que se realizase públicamente en Jerusalén, pues a pesar de que escribió un libro sobre el tema, publicado en Roma en 1587, en el que da una serie completa de oraciones, etc., para los santuarios dentro del Santo Sepulcro que estaban bajo el cuidado de los franciscanos, no proporciona ninguna para las estaciones mismas. Él explica la razón de esta manera: no se permite hacer ninguna parada, ni rendirles veneración con la cabeza descubierta, ni hacer cualquier otra manifestación. De esto parece que después que Jerusalén pasó a estar bajo la dominación turca, los ejercicios piadosos del Camino de la Cruz se podían realizar mucho más devotamente en Nuremberg o Lovaina que en la misma Jerusalén. Por consiguiente, puede conjeturarse, con suma probabilidad, que nuestra presente serie de estaciones, junto con las acostumbradas series de oraciones para ellas, nos viene, no de Jerusalén, sino de algunas de las imitaciones del Camino de la Cruz en diferentes partes de Europa, y que debemos la propagación de la devoción, así como el número y la selección de nuestras estaciones, mucho más a la piadosa ingenuidad de algunos escritores devocionales del siglo XVI que a la práctica real de los peregrinos a los lugares santos. En cuanto a los temas particulares que se han retenido en nuestra serie de estaciones, cabe señalar que muy pocos de los relatos medievales hacen ninguna mención ni de la segunda, Cristo es cargado con la cruz, ni de la décima, Cristo es despojado de sus vestiduras, mientras que otras que se han abandonado aparecen en casi todas las primeras listas. Una de las más frecuentes es la estación que antes se hacía en los restos del arco ex homo, es decir, el balcón desde donde se pronunciaron estas palabras. Las adiciones y omisiones como estas parecen confirmar la suposición de que nuestras estaciones se derivan de los manuales de devoción piadosa y no de la propia Jerusalén. Las 3 caídas de Cristo, estaciones tercera, séptima y novena, son aparentemente todo lo que queda de las 7 caídas, según descritas por Crate en Nuremberg y sus imitadores, en todos los cuales se representaba a Cristo como en la caída o caído en realidad. En las explicaciones de esta, se supone que las otras 4 caídas coincidieron con sus reuniones con su madre, Simón de Cirene, Verónica y las mujeres de Jerusalén, y que en estas 4 se ha abandonado la mención de la caída, mientras que sobrevive en las otras 3 que no tienen nada para distinguirlas. Algunos escritores medievales colocan como simultáneas la reunión con Simón y las mujeres de Jerusalén, pero la mayoría de ellos los representan como eventos separados. El incidente con la Verónica no aparece en muchos de los primeros relatos, mientras que casi todos los que lo mencionan lo colocan como ocurrido poco antes de llegar al Monte Calvario, en lugar de temprano en el viaje, como en nuestra presente disposición. Una variación interesante se encuentra en el conjunto especial de 11 estaciones ordenadas en 1799 para su uso en la diócesis de Viena. Es como sigue: 1. La agonía en el huerto. 2. La traición de Judas. 3. La flagelación. 4. La coronación de espinas. 5. Cristo condenado a muerte. 6. Encuentro con Simón de Cirene. 7. Las mujeres de Jerusalén. 8. El prueba la hiel. 9. Él es clavado en la cruz. 10. Su muerte en la cruz. Y 11. Su cuerpo es bajado de la cruz.
Se notará que solo 5 de ellas se corresponden exactamente con nuestras estaciones. Las otras, aunque comprenden los principales acontecimientos de la pasión, no son estrictamente incidentes de la vía dolorosa misma. Otra variación que se produce en diferentes iglesias se refiere al lado de la iglesia en el que comienzan las estaciones. El más usual es el lado del Evangelio. En respuesta a una pregunta, la Sagrada Congregación para las Indulgencias, en 1837, dijo que, aunque nada se ordenó en este punto, comenzar en el lado del Evangelio parece más apropiado. Sin embargo, al decidir la cuestión, la disposición y la forma de una iglesia pueden hacer que sea más conveniente ir del otro lado. La posición de las figuras de los retablos también a veces puede determinar la dirección de la ruta, ya que parece más acorde con el espíritu de la devoción que la procesión, al pasar de una estación a otra, deba seguir a Cristo en lugar de toparse con Él. La colocación de las estaciones en las iglesias no se hizo nada común hasta finales del siglo XVII, y la popularidad de la práctica parece haber sido principalmente debido a las indulgencias adjuntas. La costumbre se originó con los franciscanos, pero su relación especial con esa orden ya ha desaparecido. Ya se ha dicho que antes se le adjudicaban numerosas indulgencias a los lugares santos en Jerusalén. Al darse cuenta de que pocas personas, comparativamente, podían ganarlas por medio de una peregrinación personal a la Tierra Santa, Inocencio XI, en 1686, en respuesta a la petición de los franciscanos, les concedió el derecho de erigir las estaciones en todas sus iglesias, y declaró que todas las indulgencias que se habían dado siempre por visitar devotamente los escenarios reales de la pasión de Cristo, a partir de entonces podrían ser adquiridas por los franciscanos y todos los demás afiliados a su orden si hacían el camino de la cruz en sus propias iglesias de la manera acostumbrada. Inocencio XII confirmó el privilegio en 1694 y Benedicto XIII en 1726 lo extendió a todos los fieles. En 1731 Clemente XII lo extendió aún más al permitirles las estaciones con indulgencias a todas las iglesias, siempre y cuando fuesen erigidas por un padre franciscano con la sanción del ordinario. Al mismo tiempo, fijó definitivamente el número de estaciones en 14. En 1742 Benedicto XIV exhortó a todos los sacerdotes a enriquecer sus iglesias con tan gran tesoro, y hay pocas iglesias ahora que no tengan las estaciones. En 1857 los obispos de Inglaterra recibieron facultades de la Santa Sede para erigir estaciones ellos mismos, con las indulgencias adjuntas, donde no hubiese franciscanos disponibles. Y en 1862 se removió esta última restricción y se facultó a los obispos para erigir las estaciones ellos mismos, ya fuese personalmente o a través de un delegado, en cualquier lugar dentro de su jurisdicción. Estas facultades son quinquenales. Existe cierta incertidumbre en cuanto a cuáles son las indulgencias precisas pertenecientes a las estaciones. Se acuerda que todo lo que alguna vez se concedió a los fieles por visitar los lugares santos en persona ahora puede obtenerse al hacer el Vía Crucis en una iglesia donde las estaciones se hayan erigido en la forma debida. Pero las instrucciones de la Sagrada Congregación, aprobado por Clemente XII en 1731, prohíben a los sacerdotes y a otras personas el especificar qué o cómo se pueden ganar muchas indulgencias. En 1773 Clemente XIV le adjudicó la misma indulgencia, bajo ciertas condiciones, a los crucifijos debidamente bendecidos al efecto, para el uso de los enfermos, los que están en el mar o en prisión, y otros legalmente impedidos de hacer las estaciones en la iglesia. Las condiciones son que, mientras se sostiene el crucifijo en las manos, hay que decir el Padre Nuestro y Ave María 14 veces, y luego el Pater, Ave y Gloria 5 veces, y lo mismo de nuevo una vez cada una por las intenciones del Papa. Si una persona sostiene el crucifijo, los presentes pueden ganar la indulgencia siempre que todos cumplan las demás condiciones. Estos crucifijos no pueden ser vendidos, prestados o regalados, sin perder la indulgencia.
Las siguientes eran las principales normas universalmente vigentes en 1912 respecto a las estaciones de 1. Si un pastor o un superior de un convento, hospital, etc. desea tener las estaciones erigidas en su lugar, debe pedir permiso del obispo. Si hay padres franciscanos en el mismo pueblo o ciudad, se le debe pedir a su superior que bendiga las estaciones o delegue a un sacerdote ya sea de su propio monasterio o a un sacerdote secular. Si no hay padres franciscanos en ese lugar, los obispos que han obtenido de la Santa Sede las facultades extraordinarias de la forma se pueden delegar a cualquier sacerdote para erigir las estaciones. Esta delegación de un sacerdote para la bendición de las estaciones debe hacerse necesariamente por escrito. El pastor de tal iglesia, o el superior de dicho hospital, convento, etc. debe tener cuidado al firmar el documento que el obispo o el superior del monasterio franciscano envía, para que pueda así expresar su consentimiento para que las estaciones se erijan en su lugar, pues antes de bendecir las estaciones se debe tener el consentimiento del obispo y el respectivo pastor o superior, pues de otro modo la bendición es nula e inválida. 2. No son necesarias las pinturas o los cuadros vivos, es a la cruz situada sobre ellas que se le concede la indulgencia. Estas cruces deben ser de madera, no se permite ningún otro material. Si están solo pintadas en las paredes la erección es nula, con IND 1837, 1838, 1845. 3. Si se mueven las cruces para la restauración de la iglesia, para colocarlas en una posición más conveniente o por cualquier otra causa razonable, esto se puede hacer sin que se pierda la indulgencia 1845. Si por alguna razón alguna de las cruces tiene que ser reemplazada, no se requiere una nueva bendición, a menos que se sustituya más de la mitad 1839. 4. Si es posible, debe haber una meditación sobre cada uno de los 14 incidentes del Vía Crucis, no una meditación sobre la pasión en general ni sobre otros incidentes no incluidos en las estaciones. No se ordena ninguna oración en particular. 5. La distancia requerida entre las estaciones no está definida. Aun cuando solo el clero pase de una estación a otra, los fieles todavía pueden ganar la indulgencia sin movimiento. 6. Es necesario hacer todas las estaciones sin interrupción, SCI, 22 de enero de 1858. Oír la misa o ir a confesarse o a comulgar entre las estaciones no se considera una interrupción. Según muchos, las estaciones pueden hacerse más de una vez en el mismo día, y se ganará la indulgencia cada vez, pero esto no es en absoluto seguro, SCI, 10 de septiembre de 1883. No son necesarias la confesión y la comunión el día de hacer las estaciones siempre que la persona que los hace esté en un estado de gracia. 7. Por lo general las estaciones deben estar instaladas en una iglesia u oratorio público. Si el Vía Crucis se hace afuera, por ejemplo, en un cementerio o claustro, si es posible, debería ser comenzado y terminado en la iglesia. En conclusión, se puede afirmar con seguridad que no hay devoción más ricamente dotada de indulgencias que el camino de la cruz, y ninguna que nos permita más literalmente obedecer el mandamiento de Cristo de tomar nuestra cruz y seguirlo. Una lectura de las oraciones dadas generalmente para esta devoción en cualquier manual le mostrará cuán abundantes gracias espirituales, además de las indulgencias, se pueden obtener a través de un uso correcto de ellas. Y el hecho de que las estaciones se pueden hacer ya sea en público o en privado, en cualquier iglesia, hace a la devoción especialmente adecuada para todos. Uno de los viacrucis a los que se asiste más popularmente es el del Coliseo en Roma, donde cada viernes, en 1912, un padre franciscano conduce públicamente la devoción de las estaciones. Devoción a la pasión de Cristo, los sufrimientos de nuestro Señor, que culminaron con su muerte en la cruz, parecen haber sido concebidos como un todo inseparable desde época muy temprana.
Incluso en los Hechos de los Apóstoles 1,3, San Lucas habla de aquellos a los que Cristo se les presentó después de su pasión, griego, metopatai nuto. En la Vulgata esto ha sido traducido como Post Passionem Suam, y no solo el Testamento de Reims, sino las versiones anglicanas autorizadas y revisadas, así como la traducción medieval al inglés atribuida a Wycliffe, han conservado la palabra passion en inglés. También encontramos pasio en el mismo sentido en otros escritos tempranos, por ejemplo, Tertuliano, Adivi. Marción 4:40, y la palabra era claramente de uso común a mediados del siglo III, al igual que en Cipriano, Novaciano y Comodiano. Este último escribe, San Pablo declaró, y no se requiere más evidencia para convencernos de que él dijo verdaderamente, que Cristo crucificado fue escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. El golpe al sentimiento pagano, causado por la ignominia de la pasión de Cristo y la aparente incompatibilidad de la naturaleza divina con la muerte de un criminal, parece haber tenido su efecto sobre el pensamiento de los cristianos mismos. Por lo tanto, sin duda, surgió aquel crecimiento prolífico de sectas gnósticas heréticas o docéticas que negaban la realidad del hombre Jesucristo o de sus padecimientos. Así en los primeros siglos cristianos surgió la tendencia de dibujar el rostro del Salvador como juvenil, hermoso y radiante, y la de hacer hincapié por preferencia no en sus sufrimientos, sino en sus obras de misericordia, como en el motivo del buen pastor, o en sus obras de poder, como en la resurrección de Lázaro o en la resurrección figurada por la historia de Jonás. Pero mientras que se puede admitir fácilmente la existencia de tal tendencia a correr un velo sobre el aspecto físico de la pasión, sería fácil exagerar el efecto producido por los modos de pensamiento pagano sobre el sentimiento cristiano en los primeros siglos. Arnott va demasiado lejos cuando afirma que la mayoría de los griegos consideraron la muerte y la pasión de Cristo como un misterio demasiado sagrado como para ser objeto de contemplación o de especulación, y cuando declara que el sentir de la iglesia griega primitiva es representado con exactitud en el siguiente pasaje de Goethe: corremos un velo sobre los sufrimientos de Cristo simplemente porque los reverenciamos muy profundamente. Afirmamos que es una presunción reprensible el jugar, burlarse de y embellecer esos profundos misterios en los que yacen escondidas esas divinas profundidades de sufrimiento. Por otra parte, mientras que Arnott habla con cautela y moderación, otros escritores más populares se entregan a generalizaciones imprudentes como puede ilustrarse con el siguiente pasaje del Arcediano: el aspecto, dice, en el que los primeros cristianos vieron la cruz fue el de triunfo y exultación, nunca el de gemidos y miseria. Fue el emblema de la victoria y el éxtasis, no de sangre o de angustia. Vea el mes, mayo de 1895-89. Por supuesto, es cierto que hasta el siglo V los especímenes del arte cristiano que se han conservado en las catacumbas y en otros lugares no muestran rastros de ningún tipo de representación de la crucifixión. Incluso la simple cruz se encuentra raramente antes de la época de Constantino, y cuando se va a indicar la figura de la víctima divina, a primera vista aparece más comúnmente bajo alguna forma simbólica, por ejemplo, la de un cordero, y por regla general no hay un intento de representar la crucifixión en forma realista. Una vez más, la literatura cristiana que ha sobrevivido, ya sea griega o latina, no se detiene en los detalles de la pasión o muy frecuentemente recurre al motivo de los sufrimientos de nuestro Salvador. La tragedia conocida como a pesar de todo esto sería precipitado inferir que la pasión no era un tema de contemplación favorito de los ascetas cristianos. Para comenzar, los escritos apostólicos conservados en el Nuevo Testamento están lejos de dejar los sufrimientos de Cristo en el trasfondo como un motivo de esfuerzo cristiano. Tomamos, por ejemplo, las palabras de San Pedro: porque bella cosa es tolerar penas, por consideración a Dios, cuando se sufre injustamente, pues para esto habéis sido llamados, ya que también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus huellas. El que al ser insultado no respondía con insultos, al padecer no amenazaba, etc.
O de nuevo, ya que Cristo padeció en la carne, armaos vosotros de este mismo pensamiento, así San Pablo, con Cristo estoy crucificado, y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Y pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus vicios, y quizás lo más sorprendente de todo en cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo es para mí un crucificado y yo un crucificado para el mundo. Al ver la gran influencia que ejerce el Nuevo Testamento desde un periodo muy temprano sobre los líderes del pensamiento cristiano, es imposible creer que tales pasajes no dejaron su huella en la práctica devocional de Occidente, a pesar de que es fácil descubrir razones plausibles de por qué este espíritu no debería haberse mostrado más visible en la literatura. Sin duda, se manifestó en la devoción de los mártires que murieron en la imitación de Jesús y en el espíritu de martirio que caracterizó a la iglesia primitiva. Además, realmente encontramos en un padre apostólico como San Ignacio de Antioquía, que, aunque sirio de nacimiento, escribió en griego y estaba en contacto con la cultura griega, un recuerdo muy continuo y práctico de la pasión. Después de haber expresado en su carta a los romanos su deseo de ser martirizado, y al soportar muchas formas de sufrimiento para probarse a sí mismo como verdadero discípulo de Jesucristo, el santo continúa: busco a aquel que murió por nosotros, deseo a aquel que resucitó por amor a nosotros. Los dolores de un nuevo nacimiento están sobre mí. Permíteme recibir la luz pura. Cuando yo llegue allí, entonces seré un hombre. Permíteme ser imitador de la pasión de mi Dios. Si alguno le tiene dentro de sí mismo, que entienda lo que deseo, y permitidle tener simpatía conmigo, porque él sabe las cosas que me afligen. Y otra vez, dice en su carta a los de Esmirna, C4: cerca de la espada, cerca de Dios, es decir, Jesucristo, en compañía de las bestias salvajes, en compañía de Dios. Solo dejad que sea en el nombre de Jesucristo, para que podamos sufrir juntamente con Él. Por otra parte, tomando la iglesia siria en general, y tan rica como lo fue en las tradiciones de Jerusalén, estaba muy lejos de ser una parte de la cristiandad sin influencia. Encontramos que desde una época temprana se estableció una forma de devoción pronunciada e incluso emocional a la pasión. Ya en el siglo II, un fragmento de San Melitón de Sardes preservado para nosotros habla como el padre Faber pudo haber hablado en los tiempos modernos. Apostrofando al pueblo de Israel, dice: tú mataste a tu Señor, y él fue levantado sobre un árbol y se le fijó una tableta para indicar quién era el que fue condenado a muerte y quién era éste. Escuchen mientras tiemblan: aquel por cuya causa tembló la tierra, el que suspendió la tierra fue colgado. El que fija los cielos fue fijado con clavos, el que apoyó la tierra fue apoyado en un árbol, el Señor fue expuesto a la ignominia con un cuerpo desnudo, Dios el Rey de Israel muerto por una mano derecha israelita. La fresca maldad del asesinato fresco. El Señor fue expuesto con un cuerpo desnudo, Él no fue considerado digno siquiera de ropa, pero a fin de que no pudiera ser visto, las luces fueron apagadas, y el día se oscureció porque estaban matando a Dios, que estaba desnudo en el madero. Sin duda que el temperamento sirio y el judío eran temperamentos emocionales, y el tono de su literatura a menudo nos recuerda a la céltica. Pero, en cualquier caso, es cierto que una presentación más realista de los sufrimientos de nuestro Señor encontró el favor de los padres de la iglesia siria, al parecer desde el principio. Sería fácil hacer largas citas de esta especie a partir de las obras de San Efrén. San Isaac ha recogido muchos de los pasajes más impactantes de los últimos dos escritores. En toda esta literatura se encuentra una imaginación oriental bastante ampulosa que embellece casi todos los detalles de la historia de la pasión. Isaac de Antioquía compara la elevación de Cristo en la cruz con la acción de la cigüeña, que construye su nido en la copa de los árboles para estar a salvo del enfoque insidioso de la serpiente, mientras que la corona de espinas le sugiere una pared que rodea el asilo seguro de ese nido, la cual protege de las garras del halcón o de otros enemigos alados a todos los hijos de Dios que están reunidos en el nido. Por otra parte, San Efrén, que escribió en el último cuarto del siglo IV, es anterior.
en fecha y aún más abundante y realista en su estudio minucioso de los detalles físicos de la pasión. Es difícil expresar en una breve cita una impresión real del efecto producido por la largamente sostenida nota de lamentación en la que el orador y poeta da seguimiento a su tema. En los himnos sobre la pasión el escritor se mueve como un peregrino devoto de una escena a otra y de un objeto a otro, encontrando por doquier nuevos motivos para la ternura y la compasión, mientras que los 7 sermones para la Semana Santa, por su espíritu y tratamiento, podrían haber sido escritos por cualquier místico medieval. A él sea la gloria. Cuánto sufrió, es una exclamación que brota de labios del predicador de vez en cuando. Para ilustrar el tono general, el siguiente pasaje de una descripción de la flagelación debe ser suficiente. Después de muchas protestas vehementes contra Pilato, el Todopoderoso fue azotado como el más vil criminal. Seguramente debe haber habido conmoción y el horror a la vista. Que se sobrecojan los cielos y la tierra al contemplar al que oscila la vara de fuego, el mismo herido con azotes, para que contemplen al que extendió por toda la tierra el velo de los cielos y quien fijó los cimientos de las montañas, él distribuye el peso de la tierra sobre las aguas y envía el abrasador relámpago, ahora golpeado por infames desgraciados sobre una columna de piedra que su propia palabra ha creado. Ellos, en efecto, estiraron sus piernas y le ultrajaron con burlas. Un hombre a quien él formó ejerció esgrimió el flagelo. Aquel que sostiene todas las criaturas con su poder sometió su espalda a sus azotes. El que es el brazo derecho del Padre cedió sus propios brazos para ser extendidos. El pilar de la ignominia fue abrazado por el que lleva y sostiene los cielos y la tierra en todo su esplendor. La columna misma debe haber temblado como si estuviera viva. La piedra fría debe haber sentido que el Maestro estaba atado a ella, el que le había dado su ser. La columna se estremeció sabiendo que el Señor de todas las criaturas estaba siendo azotado. Y añade, como una maravilla, atestiguada incluso en su propia época, que la columna se había contraído de miedo bajo el cuerpo de Cristo. En la atmósfera de devoción representada por contemplaciones como estas, es fácil comprender las escenas de conmovedora emoción descritas por la señora peregrina de Galicia que visitó. En Getsemaní ella describe cómo se lee el pasaje del Evangelio en el que el Señor fue detenido, y cuando se ha leído este pasaje hay grandes lamentos y gemidos de toda la gente, con llanto, que los gemidos se pueden escuchar casi en la ciudad. Mientras que se nos dice que durante la ceremonia de las 3 horas del Viernes Santo a partir del mediodía, en las diversas lecturas y oraciones hay tal despliegue de emoción y lamentos de todo el pueblo que es maravilloso escucharlas. Porque no hay nadie, grande o pequeño, que no llore ese día durante esas 3 horas, de una manera que no se puede imaginar, que el Señor haya padecido tales cosas por nosotros. Es difícil no suponer que este ejemplo de la manera de honrar la pasión de nuestro Salvador, que era tradicional en las escenas mismas de esos sufrimientos, no produjese una impresión notable en Europa occidental. La señora de Galicia, ya sea que la llamen Silvia o Egeria, no era más que una de la multitud inmensa de peregrinos que corrían a Jerusalén de todas partes del mundo. El tono de San Jerónimo, vea, por ejemplo, las cartas de Paula es similar, y las palabras de San Jerónimo penetraban por donde quiera que se hablaba la lengua latina. Una antigua oración cristiana. Difícilmente podemos dudar de que poco después que las reliquias de la cruz auténtica hubieron sido llevadas por los fieles devotos a todos los países cristianos, conocemos el hecho no solo por la declaración de San Cirilo de Jerusalén mismo, sino también por las inscripciones halladas en el norte de África en fecha solo un poco posterior. Se introdujo algún ceremonial análogo a nuestra moderna adoración de la cruz en el Viernes Santo, a imitación de la veneración similar rendida a la reliquia de la cruz auténtica en Jerusalén. Fue en esta época también que se comenzó a representar la figura del crucificado en el arte cristiano, aunque durante muchos siglos fue casi desconocido todo intento de presentación realista de los sufrimientos de Cristo. Incluso himnos tales
El más o menos dramático recital de la pasión por tres diáconos que representan al cronista, Christus y Sinagoga, en el oficio de Semana Santa se originó probablemente en el mismo periodo. Y pocos siglos más tarde empezamos a encontrar las narraciones de la pasión en los cuatro evangelistas copiada por separado en los libros de devoción. Este, por ejemplo, es el caso de la colección en inglés del siglo IX conocida como el Libro de Cerne, la cual es una colección de devociones del siglo VIII, manuscrito Harley 2965, que contiene páginas relacionadas con los incidentes de la Pasión. En el siglo X de la Santa Cruz fue añadido al oficio monástico, vea aún más sorprendente en su revelación de la evolución de la imaginación devocional es la existencia de tal poema vernáculo como El sueño de la cruz, en el que se concibe el árbol de la cruz como contando su propia historia. Una parte de este poema anglosajón todavía está grabado con letras rúnicas en la célebre cruz de Escocia. Las líneas en itálicas en el siguiente son partes del poema que aún se pueden leer sobre la piedra, oración preparatoria Altísimo Señor y Dios eterno, ante vuestro divino acatamiento, se postra mi corazón malvado, lleno de iniquidades, con deseo firme de agradaros y serviros, acompañando el corazón tierno y lastimado de vuestro benditísimo Hijo, mi Señor Jesucristo, a ser dueño y criador mío, que mi corazón sea limpio de toda culpa, con el llanto de un arrepentimiento verdadero, con el afecto de un amor grande, tierno y compasivo a los trabajos del corazón de mi Redentor Jesús, y finalmente, con la conformidad de vuestra sacratísima voluntad, en todo y por todo, para que así merezca vuestra gracia, y las que los sumos pontífices han concedido a los que meditan la sagrada pasión, las aplico por su intención, por el bien de la Iglesia y alivio de las benditas almas del purgatorio, y para disponerme a vuestro agrado, digo, que me pesa de haberos ofendido, y protesto de todo corazón. Morir primero que volveros a ofender. Ahí tenéis mi corazón, mudadlo de lo malo en bueno, por el bendito, santo, dulce y fino amante corazón de mi buen Jesús, que vive y reina con vos, por todos los siglos de los siglos. Amén. Primera estación: consideración contempla el corazón amante de Jesús, como previniendo que iba a morir, discurrió cómo quedarse con nosotros en el santísimo sacramento del altar, aun viendo el corazón del malvado Judas, que ya le había vendido. Mira que el corazón de Jesús, tan divino, que crucificado de dolor de ver que se había de despedir de su dulcísima madre y de sus discípulos, y que había de sudar sangre en el huerto al contemplar su muerte, y que después le habían de prender como si fuera un salteador fascineroso, no obstante, fue su corazón tan fino, que le hizo ejecutar tan gran fineza, no atendiendo sus mismas injurias. Alienta tu corazón, y múdalo, si hasta aquí ha sido corazón de lobo sangriento, sea ya de manso cordero, acompañando al humilde y fino corazón de Jesús, con amoroso y constante afecto. Oración dulcísimo y amorosísimo Jesús, yo adoro, alabo y bendigo tu santísimo, tierno y adolorido corazón, dadme Señor un corazón fino, por la fineza de tu corazón, dadme Señor un corazón amante, por el amor de tu corazón, dadme un corazón tierno, por la compasión de tu corazón, para que así te imite, perdonando a mis enemigos, a quienes de todo corazón perdono y deseo todo bien. No permita, Señor, que mi corazón te sea traidor, hazlo fiel, y por el dolor que sintió tu corazón, con la traición de Judas, haz que yo sienta las que contra ti he cometido, para que así sea mi corazón conforme con el tuyo. Amén. Padre nuestro, Ave María y Gloria. Jaculatoria, bendito sea el corazón de Jesús, que tanto padeció por nosotros. Señor, mueve nuestros corazones, por tu bendito corazón. Amén. Segunda estación: consideración contempla al corazón de Jesús en la casa del pontífice Anás, donde por una respuesta sana y mansa, recibió su majestad aquella cruel y desvergonzada bofetada, y mira cuál quedaría su amante corazón con tal afrenta. Oración finísimo Jesús, Padre y Señor mío, postrado adoro vuestro humildísimo y afrentado corazón, y quisiera, Señor, que llorara eternamente mi corazón a las bofetadas que os ha dado, con tanta desvergüenza, abusando de vuestra paciencia, oh Señor,
como no mueve mi corazón con tal dolor, oh Señor, perdóname y trueca mi corazón en manso y agradecido, para que acompañe en sus afrentas a tu corazón lastimado, y me libre de la afrenta eterna que merece mi maldito corazón. Amén. Tercera estación: consideración. Contempla lo que padecería el corazón de Jesús, con las injurias, baldones y blasfemias que oyó en casa de Caifás, y sobre todo, el dolor que tendría de ver tan trocado el corazón de su amado apóstol San Pedro, a quien había hecho cabeza de su iglesia, que le negó 1, 2 y 3 veces. Oración. Amorosísimo Jesús, por las injurias que sufrió tu corazón en casa de Caifás, y por la congojosa fatiga que le apretó mucho más, con la infidelidad del apóstol San Pedro, te pedimos que, tiernos y sentidos nuestros corazones, siempre sean fieles, siempre te confiesen como santa libertad a vista del mundo, y sin hacer caso de sus juicios y errados pareceres, para que, acompañándote en esta pena, merezcamos unirnos a tu corazón santo, a tu corazón fiel por toda la eternidad. Amén. Cuarta estación: consideración. Contempla cómo estaría el inocentísimo corazón de Jesús en pie ante el cónsul Pilatos, acusado y calumniado como reo, y el juez muy sentado, examinando las falsas acusaciones. Oración. Sapientísimo Jesús, tu santo corazón acusado como reo, habiendo siempre sido el bienhechor de todos, oh corazón dulce. Oh Jesús Santo, tu Señor, no nos castigue tu justicia, que tenemos corazones reos de maldad, que hemos cometido contra ti, sino por esta aflicción, que atravesó tu corazón santísimo. Perdona las malicias de nuestros corazones, y estampa en ellos tu inocencia, para que te amemos, y cuando nos juzgues, tengas misericordia de nosotros. Amén. Quinta estación: consideración. Contempla la irrisión, mofa y escarnio con que el torpe rey Herodes trató a nuestro bien Jesús, mandándole poner una vestidura blanca como a simple y fatuo. ¿Y cuál sería la aflicción de aquel candidísimo corazón? Oración. Humildísimo Jesús, cuyo corazón es depósito de la eterna sabiduría, por esta tan malvada afrenta, que humilles a nuestros soberbios corazones, y que solo sepamos amarte, servirte y agradecerte estas penas tan amargas, que por nosotros sufriste, y que jamás se aparte de tu compañía nuestro corazón, sintiendo tus penas y conociendo nuestra ingratitud, para que así merezcamos la estola blanca de la gracia. Amén. Sexta estación: consideración. Contempla al corazón de Jesús, cuál estaría de afligido, con las demandas y respuestas de los jueces y del pueblo, cuando vuelto a casa de Pilatos, éste le mostró a la ventana y después le mandó azotar, donde quedó desmayado sobre su misma sangre. Oración. Oh dulcísimo corazón de Jesús, ya sin aliento y fuerzas a la dura crueldad de tus sangrientos enemigos, por el lastimoso desmayo que padeciste, que alientes nuestros corazones a contemplar con eficacia tus trabajos, para que, en nuestro corazón, no haya otra cosa que esta tierna memoria con que, despreciando al mundo eternamente, te acompañemos. Amén. Séptima estación: consideración. Contempla cuán lleno de congojas estaría el corazón de Jesús, coronada de espinas su santísima cabeza, mofado, escupido, gargajeado y todo hecho burla y entretenimiento de aquella maldita gente. Oración. Jesús bendito, Rey eterno y verdadero, por aquella pena que padeció tu humildísimo corazón en estos pasos, te suplicamos nos des un corazón resuelto, para imitar tus trabajos y llorarlos de corazón, con que podamos satisfacer lo mucho que debemos y merezcamos reconocerte Rey en la eternidad, donde siempre asistes y vives glorioso. Amén. Octava estación: consideración. Contempla el corazón de nuestro bien, Jesús, que vergonzoso y tierno, al mostrarle segunda vez a la ventana, tan lastimado, sangriento y deshecho, que el mismo juez fue necesario que dijese, este es el hombre para que le conociese. Oración. Pacientísimo Jesús, hombre y Dios juntamente, las apretadas penas que en aquella ocasión sintió vuestro amantísimo corazón, que nos reconozcáis por hombres hechos a imagen y semejanza de Dios, en fe de lo cual os ofrecemos nuestros corazones, con los cuales saludamos, reconocemos y confesamos vuestra humanidad santísima,
unida a la divinidad, y os pedimos que, como hombre y Dios, nos salvéis y hagáis que nuestros corazones sean de Dios para amaros siempre. Amén. Novena estación: consideración. Contempla al corazón de Jesús, que afligido, que solo, que desamparado, al oír la formidable sentencia de muerte, que con tanto desacato se fulminó y pregonó contra su majestad. Oración. Los Santísimo Jesús, cuyo corazón obedeció la sentencia de muerte, conforme con la voluntad del Eterno Padre, por el pecado del hombre, oh corazones los nuestros, que esperamos. ¿En qué nos fiamos a vista de nuestro sentenciado corazón? Señor, alumbrad nuestros corazones, para que, llorando esta pena, borren nuestras lágrimas la sentencia que merecemos, lo cual, por este dolor de vuestro santísimo corazón os pedimos. Amén. Décima estación: consideración. Contempla al corazón de Jesús con la cruz a cuestas, al encuentro de su Santísima Madre, las afrentas del vulgo, caídas del camino, los desmayos, y, sobre todo, cómo se verían aquellos dos finísimos corazones de hijo y madre. Oración. Oh corazón gallardo, oh corazón deífico, hasta donde llega tu ardor y fineza, oh dulce Jesús, ¿quién será capaz de saber la pena de tu corazón y el de tu purísima madre? Oh que purísimos corazones, que tristes, que afligidos y que atormentados, oh corazones duros los nuestros, que no lloramos tanta lástima por nosotros padecida. Señor, ablanda nuestros corazones por tu tierno corazón y por el de María Purísima. Amén. Undécima estación: consideración. Contempla al corazón de Jesús, cuando puesto su majestad en el monte Calvario, le desnudaron, le tendieron y crucificaron de pies y manos. Oración. Jesús benigno, Jesús santo, Jesús esposo, por la humildad de tu santísimo corazón, con que, obedeciendo a los verdugos, te tendiste en la cruz para recibir tan cruel martirio, que haga, Señor, a nuestros corazones crucificados, conforme con tus preceptos y llenos de obediente humildad, con que te imitemos y crucifiquemos todos nuestros deseos y voluntad desordenada. Amén. Duodécima estación: consideración. Contempla al palpitante corazón de Jesús, cuando ya colgado en la cruz, habló su majestad aquellas 7 palabras, y como despidiéndose de nosotros, dio las últimas lágrimas y murió. Oración. Oh Jesús mío, Padre y dueño mío y vida mía, corazones tenemos, Señor, más duros que peñascos y peores que basiliscos, pues nos alegramos a vista de nuestro muerto corazón. Oh congoja de Jesús. Murió su corazón noble, su corazón santo, su corazón amigo, su corazón fino, su corazón tierno, y murió por nuestro corazón. Señor, nosotros os damos nuestro corazón, desde ahora, con todas las vetas hasta la tremenda hora que esperamos del morir, recibidlos por vuestro corazón. Amén. Décimo tercia estación: consideración. Contempla, qué dolorido estaría el corazón de María Purísima, cuando recibió en sus brazos el destrozado cuerpo de Jesús con su difunto corazón. Oración. Oh inocentísimo y purísimo corazón de María, nuestros corazones pertinaces mataron y repiten cada día la muerte de ese yerto y frío corazón, por las penas acerbas que os causó ver a vuestro Hijo tan deshecho. Os suplicamos se deshagan en llanto nuestros corazones, como agresores de tal delito. Tened, Señora, piedad de nosotros, y recibid nuestros corazones, donde estampéis ese estrago, esa lastima, para acompañaros en tanta pena. Amén. Décimo cuarta estación: consideración. Contempla, sepultado al cuerpo de Jesús, y su corazón, sin el más mínimo aliento, encerrado en su cuerpo hecho pedazos, el corazón, solo, triste y merláchico, de su Santísima Madre y acompañada de corazón en su terrible soledad. Oración. Oh Dios santo, oh corazón de Jesús, oh triste corazón de la Purísima María, quedó sola sin el corazón de su Hijo, que era la vida, la alegría y el descanso de su corazón. Soberana Reina, aquí están nuestros corazones, aunque indignos para depósito de vuestro difunto corazón, haced Madre y Señora nuestra, que como en vuestro corazón quedó estampada la lastimosa tragedia del corazón de Jesús,
En los nuestros se estampe con íntima compasión de sus trabajos, que no pensemos otra cosa que no ocupe nuestro corazón cosa del mundo, de la carne y del diablo, sino solo tenga al corazón de Jesús, nuestro hermano, nuestro Maestro, nuestro Redentor y nuestro glorificador. Para que en la amarga despedida de esta vida, nos favorezca vuestra compañía, oh Madre nuestra. Vos, Señora, que dasteis para nuestro refugio en este destierro, dadnos verdadero corazón para llorar de veras nuestras culpas, que tanto afligieron vuestro corazón. Ya nos pesa de todo corazón, pecamos, y ya proponemos no más pecar, socorred nuestros corazones por el bendito corazón de Jesús, que sea alabado, ensalzado y glorificado eternamente. Amén. Bendiciones, bendito sea el corazón de Jesús, que tanto padeció por mí. Bendito sea el corazón de Jesús, que se formó por mí. Bendito sea el corazón de Jesús, que nació por mí. Bendito sea el corazón de Jesús, circuncidado por mí. Bendito sea el corazón de Jesús niño, desterrado por mí. Bendito sea el corazón de Jesús, que caminó, conversó y predicó por mí. Bendito sea el corazón de Jesús, que se transfiguró por mí. Bendito sea el corazón de Jesús, que ayunó 40 días por mí. Bendito sea el corazón de Jesús, que instituyó el santísimo sacramento de la Eucaristía por mí. Bendito sea el corazón de Jesús, que le vendieron en tan poco precio por mí. Bendito sea el corazón de Jesús, que oró y sudó sangre por mí. Bendito sea el corazón de Jesús, que le prendieron por mí. Bendito sea el corazón de Jesús, que le juzgaron, escupieron y burlaron por mí. Bendito sea el corazón de Jesús, abofeteado por mí. Bendito sea el corazón de Jesús, azotado por mí. Bendito sea el corazón de Jesús, sentenciado a muerte por mí. Bendito sea el corazón de Jesús, afrentado por mí. Bendito sea el corazón de Jesús, cargando con la cruz por mí. Bendito sea el corazón de Jesús, desnudo y crucificado por mí. Bendito sea el corazón de Jesús, muerto y sepultado por mí. Bendito sea tan santo y tan bendito corazón, oficina de los mayores males por nuestros mayores bienes. Bendito sea tan sabio, humilde y manso corazón, depósito de tanta pena para nuestra mayor gloria. Jesús, os doy mi corazón, y así hasta aquí no ha sido mi corazón vuestro, de todo mi corazón os lo doy, para que estampéis en el vuestro sacratísimo, dulcísimo, amorosísimo nombre. Viva en mi corazón Jesús, pues yo estoy en su corazón. Viva Jesús, corazón mío, viva Jesús, corazón de Jesús, viva Jesús y María en nuestros corazones, ahora y siempre y por toda la eternidad. Amén.